evidencia, ¿no? Un circuito simple en corriente alterna, ya no vemos la rectificación. Cuando trabajamos con corriente alterna, tenemos que considerar que van a aparecer otras magnitudes. Por decir, una es la frecuencia, ¿correcto? Aquí ya tenemos que considerar la frecuencia. Esa es una de ellas. También está la energía reactiva. Sin embargo, como es resistencia, no hay en este momento. Bien, iniciamos. En la primera imagen que vemos, medida de tensión en corriente alterna. Para yo medir tensión en los bordes de la resistencia, debo de conectar el instrumento en paralelo, ¿correcto? En paralelo. Para medir la intensidad, debo de conectarlo en serie. Si utilizo una pinza amperimétrica, como ven en la imagen, debo de conectar uno de los cables, cualquiera de ellos que sea de fase, ¿no? De las fases, que pase por el interior de la pinza. ¿Okay? Luego vemos al lado la medida de la potencia activa, ¿no? y la medida de la energía activa. En este caso, ¿cuál es la fórmula de potencia? ¿Se acuerdan? A ver, me dictan. Fórmula de potencia. Intensidad por voltaje. Así es. Entonces, ahí tenemos un instrumento que se llama batímetro. Él tiene en su interior un voltímetro y un amperímetro. Si se dan cuenta, uno está en serie y el otro está en paralelo, ¿correcto? Hay un cable que está con una línea. Uno está en serie, ¿no? Cuando es para corriente, y el que mide el voltaje está en paralelo. Muy bien, ahí tenemos al batímetro entonces. Y luego tenemos al medidor de energía activa. Entonces, la energía activa se mide en kilowatts hora, o sea, la potencia que consume, pero en un rango de tiempo. Su conexión en el interior es la misma, sin embargo, físicamente es un medidor, ¿no? Se conectan dos en los bornes de ingreso, la alimentación, y luego los dos cables que van al circuito. ¿Okay? Luego vamos a ver cómo sacar el consumo. Bien, iniciamos. Corriente alterna. Se llama corriente alterna a la tensión alterna, o sea, oscilante. Toda corriente que varía periódicamente su dirección y magnitud, con la particularidad de que el valor medido de esta corriente en un periodo es igual a 0. Bien, el ciclo es una oscilación completa de una señal de corriente alterna. Vamos a ir marcando por aquí. Inicio, fin, una oscilación. No, ese es un ciclo. El tiempo es el tiempo que demora el ciclo, correcto, el tiempo que demora el ciclo. Por ejemplo, para una frecuencia de 60 Hz, un ciclo ¿a cuánto equivale? 1 entre 60. Eso deben de saberlo de memoria. 0,0, ¿qué más? 166666, así es. 0,1666. Eso equivale a un ciclo a 60 Hz. La frecuencia es el número de ciclos. 60 Hz, 60 ciclos por segundo. ¿Correcto? 60 oscilaciones por segundo. Ahí hemos aplicado la fórmula y hemos visto un resultado, ¿no? Muy bien, avanzamos. El batímetro. Si se dan cuenta, miren, acá hay un punto, ¿no? A la línea y otro punto común, correcto, otro punto común. Uno mide voltaje y el otro tiene que medir corriente. ¿Ven? Aquí miren. Amperios. Está en serie, ¿no? Con la resistencia. Y voltaje está en paralelo a la resistencia. Miren, toma uno de referencia de aquí y el otro de referencia al otro extremo de la resistencia.
Muy bien, iniciamos con este primer video. A ver, un momento, voy a verificar el tiempo de duración, no lo he anotado. Vamos a verificar el tiempo. Listo, 7 minutos. Muy bien, aparte de la potencia, ¿qué otras magnitudes vimos? La potencia reactiva y la potencia aparente también. Y por de potencia. Ajá, el cos-phi también, ¿verdad? Sin embargo, en un circuito resistivo no aparece o sea, el cos-phi se mantiene en 1. Vimos que cuando le colocaron las inductancias, ¿no? Cambió el cos-phi, bajó. Se fueron aumentando más las resistencias, se iba elevando el factor de potencia, el cos-phi. La potencia reactiva también iba disminuyendo. Vamos a avanzar. Bien, entonces, el batímetro mide potencia, acuérdense, potencia. Ahora, energía activa monofásica, kilowatts hora. Podemos apreciar en la imagen, por acá. Ya. El batímetro tiene la misma configuración del batímetro, miren. Uno va en serie y otro en paralelo a la fase, ¿no? Uno va en serie y otro en paralelo a las fases. Aquí se ve más simplificado. Bobina de intensidad, allá, en serie. Bobina de tensión, este se conecta en paralelo. En este caso ya iría una de las líneas, como se ve aquí, ¿ve? Una la tensión, aquí, común, y este se va acá. Este es voltaje. Y el de aquí corresponde a la de la corriente. En serie una línea. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿entiende? Sí, doctor. Vamos a borrar. ¿Ya? Borramos. Nuevamente vamos a rayar. Está en amarillo, creo. Ya. Aquí ya. Entonces, primero que todo sigo el caminito. Sigo el caminito. Paso por acá y listo. Sí, sigo en la misma fase, ¿verdad? Sigo en la misma fase. Vamos a ver por acá. Caminito, fase. Entonces, estamos en la bobina de intensidad. Esta parte mide corriente. Correcto, está en serie con una de las fases. Y la otra parte mide tensión. A ver, por aquí, puentecito. Sigo el caminito, ya paso por el instrumento y me voy a conectar a la otra línea. Acá no hay empalme, acá no hay ningún empalme, ¿correcto? Entonces me conecto a la otra línea de tensión. Entonces la de aquí corresponde a la tensión. Bien, aquí sí tenemos que considerar qué cosa. Bueno, ya sabemos que el voltaje por intensidad es igual a la potencia, vatios. Aquí ya tenemos que considerar la unidad de tiempo, ¿no? Ok, vamos a ver este video para tener un mejor entendimiento. Tiempo de duración, 15 minutos. Pero antes de ello, les voy a dar lectura a la definición. A ver, un momento, está pasando un distractor. Bien, el contador o medidor eléctrico es el instrumento destinado a medir la energía eléctrica suministrada a un circuito. La práctica de medición de la energía eléctrica es el kilovatio hora. ¿Todos tenemos esto en nuestras casas? ¿Sí o no? Sí, doctor. Todos tenemos eso en nuestras casas. Por favor, no pregunten cómo hacer para variar la medición, ¿eh? Está prohibido. Bien, clasificación. Los contadores se pueden clasificar en los siguientes grupos. Tenemos
tenemos según su distribución, monofásico, monofásico trifilar y contador trifásico. Según el tipo de carga a medir, hay contadores de energía activa, contador de energía reactiva, contador de energía aparente. En el video vimos un contador de múltiples funciones, ¿no? Podía medir activa, aparente, ¿no? Y reactiva. Según también el horario de utilización, tenemos contador de tarifas múltiples y contador de demanda máxima. En este caso, a nosotros nos cobran nos cobran por kilowatt hora, pero cierta cantidad, ¿no? Los primeros 30 kilowatts tiene un precio, creo, sí, y luego lo demás ya varía. En algunos sectores el kilowatt hora vale más en la noche que en el día, porque en la noche se sobrecargan las redes. Ok, vamos a ver ahora nuestro videito. Tiempo de duración 15 minutos. Iniciamos. Muy bien, listo. En el video hemos visto contadores que bueno, que ya no se usan. Hace muchos años sí se utilizaban. Los de disco eran fáciles de descalibrar. Y hemos visto ahora el digital. En sus casas, ¿qué medidores utilizan? ¿Han visto? Digital, ¿verdad? Muy bien. Y una manera de comprobar si nuestro consumo es correcto, ¿cuál sería? ¿Cómo haríamos? A ver. Vamos a ver el siguiente video. Yo aquí tengo a mi mano. Allá, si tienen por ahí su recibo de luz, sería bueno, porque vamos a ver cómo calcular nuestro consumo. A ver, confirmen, ¿tienen su recibo? Sí, doctor. A ver, los demás, recibo a la mano. Bien. Ahora, una manera de comprobar si está bien sería medir la corriente, ¿no?, que consumes en una hora. ¿No? La corriente que consumes en una hora. Mides la corriente, o sea, colocas el amperímetro y vas anotando. La idea es que no varíe, ¿no? Que no varíe la corriente. Por decir en las noches, ¿no? Tenemos, digamos, cinco luminarias encendidas, el televisor, ya, entonces colocas tu pinza y compruebas el amperaje. Claro, también la tensión, ¿no? Y ahí es la potencia. Entonces, ¿cuándo te debe salir? Digamos, 500 vatios. Ya, 500 vatios. Y ahora comienzas a notar las pulsaciones, ¿no? Desde el tiempo que estás, inicias, ¿no? Digamos, inicio desde a contar las pulsaciones. Entonces, ojo, pero yo la cuenta la voy a hacer cuando haya cambiado la lectura. ¿Me entienden? O sea, pasó de 1 kilovatio, llegó a 1 kilovatio, adicional a la cuenta que ya está en la lectura, y comienzo a contar nuevamente. A contar las pulsaciones, correcto, en un lapso de tiempo, para comprobar si es cierto o no, o sea, si los pulsos corresponden al consumo de corriente, ¿no?, que yo tengo en mi pinza emperimétrica. Si mis pulsaciones son mayores al consumo que yo tengo real, entonces pues está descalificado, ¿no? Y pues están robando. Vamos a ver el video
¿Listo? Muy bien. Recibo la mano. Recibo la mano. ¿Cuánto les están cobrando? Los primeros 30 kilowatts. ¿Cuánto les cuesta? Actualmente. ¿Aparece o no aparece? Pero no aparece cuánto te cobran por cada kilowatt, solamente aparece el monto total. ¿Sí? Ya mira, en la parte de abajo, a ver, ahí creo que, a ver, ¿tu corriente es monofásica o trifásica? Debe ser mono, ¿verdad? Bien, mira, ahí dice energía activa primeros 30 kilowatts. ¿Correcto? Energía activa, primeros 30 kilowatts. ¿Cuánto es el monto que tú pagas? Energía activa, primeros 30 kilowatts. 15,23. No. 15,20. ¿Cuánto? 15,20 o 15,23. A mí me sale con 20. Ya vamos a colocarle 15,20. ¿Ya? O sea, estamos pagando por 30 kilowatts 15,20. Yo le puse con 23. Pero bueno, ya, ahora, ¿cuánto nos costaría la corriente? Bien, eso es 15,20 dividido entre 30. Para saber cuánto pagas por cada kilowatt. Dividido entre 30. ¿Cuánto te sale? A ver, ¿cuánto sale? 15,20 entre 30. A ver, foto, se va a foto. ¿Sí? 0.50, 666, 0.51, redondeando. 050 076666, ¿verdad? Ya, entonces quiere decir que tu corriente, un kilowatt, en los primeros 30 kilowatts te están cobrando a 0.50, o sea, 50 céntimos cada kilowatt. ¿Ya? Y tenemos una comprobación. Y ahora, ¿a cuánto te están cobrando? Después, ahí se aparece, ¿no? Por 0,6769. ¿Es correcto? Después de los 30 kilos, de los primeros 30 kilowatts, ya te cobran a 0,67. O sea, prácticamente 70 céntimos cada kilowatt. ¿Es correcto? A ver, verifiquen. Verifiquen, jóvenes. Dice energía activa. Y aparece una cifra. La cifra que has consumido por 0,6769.
tipo de corriente tienes? ¿Trifásica o monofásica? Monofásico. Ah, entonces también sabes que eso puede ser por el sector. ¿Por dónde vives? Ay. No es ciudad, es un pueblo. Ah, es por sector, pues. Es la Sí, en empresa este se caso- llama Geal. Sí. Ah, ya. A ver, alguien que vive por Ica, ¿cuánto les está saliendo? Pasó, yo no puedo tocar por lo que no tengo la, ¿cómo se llama? La factura. Pero el mío es monofásico. Uy, ¿quién tiene por ahí su recibo? Sánchez, ¿tienes tu recibo? En mi caso me salía ¿Cuánto? 0.69. Sí, 65. Después ya de los 30 kilowatts. Sí, a mí no me aparecen los primeros 30 kilowatts. Claro, a ver, Sánchez, ¿cuánto te aparece tu corriente después, o sea, tu costo después de los 30 kilowatts? 0.6756. Y ya está por ahí. A mí yo tengo el 0.6769. Debe ser por sectores, ¿no? Está variando por sector. Bien, entonces, si se dan cuenta, después de los primeros 30 kilowatts, la corriente cuesta un poco más. Cuesta un poco más. Entonces hay que cuidar nuestro consumo. Ahora, otro dato. En el caso, ¿quién de ustedes tiene medidor trifásico? ¿Alguien tiene trifásico? Justo eso voy a hacer porque es muy caro, estoy pagando. Estoy pagando $80 mensuales. Bien, les comento, el costo de la energía trifásica es más barata. Si así está, debe estar la trifásica 0, sería 0.50, ¿no? 0.45 debe estar en los primeros 30 kilowatts, o 0.40. Ya después debe estar a 0.55 promedio. El tema es que tu instalación, bueno, el medidor te cuesta un poco más. El medidor monofásico te está costando, bueno, hace tiempo, pues aquí, algo de 600. En el trifásico te cuesta algo de 850, 900. Pero, pregunta, ¿es recomendable o no la inversión? Aparte de ello, ¿puedes usar motores trifásicos? ¿Sí o no? O mejor dicho, ¿quién claro, consume menos porque va a absorber correctamente la energía va a administrar mejor su energía? ¿Motor trifásico o motor monofásico? ¿Quién la aprovecha mejor? Hay menos pérdida, y menos costo, ¿no? En el consumo. Así es. Ahora, en un trifásico yo puedo también hacer mi banco de condensadores, muchas cosas. De repente poner un negocio. Eso también. Muy bien, luego de una vez que ubicamos el costo, nosotros estamos viendo, identificando cuánto cuesta la corriente, y ahí comenzamos a hacer la suma, ¿no? De todos lo que nos están cobrando. Por decir, hay un cargo fijo mensual. También está el alumbrado público. ¿De quién es? A ver. No, pues tienes que el otro lado, a ver, aquí sí se ve. Ahí sí se ve. Estás pagando cargo fijo mensual. Sí, a ver cuánto estás pagando. Es cierto, está. 3.47, yo estoy pagando 3.53. Luego estás pagando, ¿cómo lejos? A ver.
no puedo ver bien porque se aleja o se acerca demasiado. Repito, luego le sumamos inclusive hasta el IGB. ¿Cómo sacamos el IGB? ¿Alguien tiene ahí alguna idea? Muy bien, al monto, al subtotal, correcto, al subtotal, ya, lo vas a multiplicar por 0,18. Multiplíquelo por 0,18, a ver, el subtotal. En mi caso, por decir, me sale el subtotal 67.56. Si lo multiplico por 0,18, me sale 12,16.08. Y ahora tengo que sumarle ese 12,16.08 y me sale 80,50. A ver, comprueben. Multipliquen el subtotal por 0.18. ¿Listo? Y luego a lo que le sale, o sea, ese sería el 18%. Luego eso lo van a sumar con el subtotal nuevamente para que salga el total a pagar. Me sale 0,8. Ya, y si lo sumas al subtotal, ¿cuánto te sale? $52,72. Ya, ese es tu total. Y ese está en tu recibo. ¿Verdad? Ah, pues sí. Claro, de repente por ahí una décima, centésimo, güey. Entonces, pero ahí está tu recibo. Porque el total a pagar sale del IGB. Ah, ya, ahí te faltaría sumar el aporte rural, que es 0,84, ¿verdad? Entonces, el total a pagar es la suma del subtotal más el 18%. Y aquí nos están también colocando el aporte rural. Muy bien, y ahora, ¿cómo comprobamos si es correcto o no es correcto está bien la lectura? ¿Cómo podríamos comprobarla? A ver, ideas. Somos electricistas. A ver, ideas jóvenes. Esto es clave, ¿eh? Y le van a preguntar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Bien, algo práctico. Fórmula de potencia, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Voltaje por intensidad, ¿verdad? Por decir, a las 6 de la tarde todo el mundo prende sus foquitos, sus lamparitas y su televisor, ¿verdad? En su casa. 6, 7 de la noche. Entonces, ¿qué haces? Mides la corriente total del circuito. Mides la corriente total del circuito. Luego lo multiplicas por el voltaje. Te va a dar la potencia. ¿Correcto? Te va a dar la potencia del momento. Entonces, pero como tú sabes que los focos no van a encender, o sea, tú puedes decir lo siguiente, sabes que no enciendan ningún foco más, tampoco no me enciendan más televisores, simplemente lo que está encendido manténganlo durante media hora, ¿no? O de repente 15 minutos. ¿Para qué? Tú vas a calcular en relación al voltaje, a la corriente que consumes, corriente por voltaje, te va a dar la potencia que consume en el momento. Eso lo vas a multiplicar por el tiempo, correcto, por el tiempo. Y ahora, ¿cómo compruebas? Si ustedes se dieron cuenta, en el video que vimos dice lo siguiente, ¿no? Ah, ya, para que sea 1 kilowatt tiene que dar 40 vueltas el disco, ¿no? O 50 vueltas. En el caso del medidor electrónico, si ustedes ahorita se van a comprueba,
hay unos LEDs, hay un LED que parpadea. Él te va a dar, sí, él va a parpadear cierto número de veces de acuerdo a una cantidad en kilovatios. Digamos que para un kilovatio 50 parpadeadas, ¿no? 50 veces tiene que parpadear para un kilovatio hora. Entonces yo te hago una pregunta: si yo tengo mi carga de 1 kilovatio, ¿no? en consumo, y yo lo estoy midiendo con la pinza perimétrica, mi corriente, y sí coincide 1 kilovatio exacto, y lo tengo durante media hora, y dice que 50 veces debe de parpadear. ¿Cuántas veces debe de parpadear en esa media hora? ¿25, no? 25. Claro, si por 1 kilovatio parpadea 50 veces en una hora, entonces si yo coloco una carga de 1 kilovatio en media hora, debe de parpadear 25, y en un cuarto de hora 10. 12,5, ¿no? Aproximadamente, o sea, casi a 13. ¿Me entienden? Ahora, una forma de comprobarlo también sería: desconecta todo tu instalación y conéctalo a la salida del medidor una resistencia activa. Hay unas resistencias incandescentes de valor fijo. Entonces, te consumen 4 amperios por voltaje. A ver, sí, 4.5 creo que consumen esa resistencia. 4.5 por 220. Claro, 990, ¿ves? Vatios. Casi 1000 kilowatts. Sí. Sí, alguien iba a preguntar. Profesor, abajo de ¿cómo se llama? De tensión, donde dice baja de 220, ahí hay test. ¿Eso qué significa? Porque el mío sale 1.5. No veo. Donde dice tensión, donde están los datos de suministro, ahí está tensión y ahí dice una baja de 220 voltios. Abajo hay otro. Leí sale 3 y el mío sale 1.5. ¿Qué diferencia es? Esa es la potencia de tu medidor, de tu instalación. Y en caso que el mío sea 1.5 y el de él es 1.3, el de él es 3, ¿cuál es la diferencia? ¿Que el mío es más bajo, el mío más... Tiene menos capacidad. Tú cuando pides tu medidor, tú pides en relación a la capacidad, y eso va de acuerdo al área de la casa. Por si tu casa, ¿qué área tiene? ¿Qué área tiene, profesor? ¿Qué área tiene tu casa? Tamaño. Ancho por largo. Será unos 15, a ver, unos 7 por 20 por ahí, es largo. ¿De ¿Largo? Más o menos. Largo. Grande sí es mi casa. Ya, pero ¿y por dónde queda tu casa? De repente lo han considerado, han visto solamente una parte construida, o todo. No sé, obviamente donde empieza donde empieza el terreno, desde la parte donde está la pista, desde ahí empieza mi casa, desde ahí hasta el fondo, pero el fondo ya está pampa, o sea, más o menos así, lo han cercado nada más. Adelante está parte de planta baja, tenemos 2 medidores, uno es abajo y uno es arriba. Porque cuando uno solicita medidor, te dan de acuerdo a la potencia que va a disipar ¿cómo se llama? Que va a dar tu instalación. En este caso, 3 kilowatts. ¿El mío de cuánto es? Sí, el mío es de 3 kilowatts. Potencia contable. Ahí también varía, hay un factor ahí varía. Cuando, digamos, tú vas a colocar un negocio, tu medidor tiene que ser acondicionado para ese negocio. O sea, tiene que tener esa capacidad de soportar una potencia en kilowatts. Por decir, el mío es para 3 kilowatts. El tuyo es por 1.5. La vez pasada, cuando coloqué para negocio allá en un local que tenía, pedí para 10 kilowatts, porque iba a colocar motores, a hacer varias cosas. Ahí también influye eso de... Bueno, ese es el dato. Bien, entonces, como les comentaba, de esa manera también podemos comprobar, ¿no? Sabemos el consumo fijo de la carga, multiplicamos por la tensión que hay en la red y nos sale la potencia.
y ahora simplemente tendríamos que multiplicar por el tiempo. Entonces podemos utilizar 15 minutos como referencia y luego contabilizar los parpadeos que da el medidor. Si el medidor da más parpadeos, ¿qué nos está indicando? Si el medidor da, claro que el medidor se está registrando como que si tú consumieras bastante energía, ¿verdad? Sí, sí. Y si el medidor registra menos parpadeos, en este caso habíamos quedado que era 50 para un kilowatt, 25 para medio kilowatt, o sea, para 30 segundos, 30 minutos, y 12,5 para 15 minutos. Digamos que me da 13 pulsaciones en los 15 minutos. ¿Qué me estaría indicando? Que me están regalando corriente, ¿verdad? Sí, puede ser. Claro que no está contando bien y no se está considerando esa energía que estoy consumiendo. Sin embargo, si da más parpadeos de lo que yo estoy en relación a lo que yo consumo y el tiempo, pues ahí sí habría un problema. Y puedes hacer tu videíto, ¿no? Tu videíto puedes hacerlo, colocar la resistencia, colocarte ahí tu pinza amperimétrica, ¿no? O compras un batímetro para que vea ahí la potencia de consumo y hacer tu tu proceso, ¿no? Justamente ese problema está pasando con varias personas que dicen que les viene bastante en el consumo, no saben cómo hacer el procedimiento. Muy bien, vamos a avanzar. Factor de potencia. Vamos a ver qué es el factor de potencia. Voy a copiar el link. A ver. Jóvenes, vamos retornando. ¿Qué es el factor de potencia? A ver, ¿quién me dice qué es el factor de potencia? A ver, ¿quién me dice qué es el factor de potencia? Es el aprovechamiento de la energía, o sea, que cuánta energía se aprovecha. Ya, bien. ¿Qué dicen por acá? Es un circuito de corriente alterna, como la relación entre la potencia y la potencia aparente, una medida de la capacidad de una carga a absorber. Bien, a ver. Les voy a dar un momento. Disculpen, había ahí una persona que estaba haciendo bulla. Bien, vamos a colocar con colores, ¿ya?
Vamos a entenderlo así. Voy a dibujar el voltaje. Vamos a dibujar el voltaje, ya de esta manera. Y ahorita voy a dibujar la corriente. Vamos a dibujar la corriente. ¿Podría utilizar el pizarro? Mejor usamos el... A ver. Vamos a usar el escritorio. Bien. Quiero que entiendan algo, miren, observen. Yo voy a dibujar, mejor con flechitas, así, colores, ya, azul. Vamos a decir que esta flecha es el voltaje, ¿correcto? Es el voltaje, es la tensión. Y ahora, ¿de cuánto era el cos-phi con resistencia? 1. Ya, entonces eso nos indica algo. En el caso de las resistencias, si tu cos-phi es 1, él tiene el mismo ángulo con la tensión. Comparten el mismo ángulo, ¿correcto? O sea, comparten el mismo ángulo, hay 0 de ángulo ahí. ¿Me entienden? Van en fase ambos. O sea, esta es la corriente, ¿no? La corriente y la tensión están en fase. ¿Correcto? Están en fase. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? No les voy a complicar, después vamos a profundizar más esto. Si yo conecto una bobina, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con mi corriente? Vamos a colocar por aquí otra flechita. Sí, esta de aquí es. Creo que acá no se puede girar. No se puede girar. Entonces, vamos a dibujar la flechita. Si colocamos una bobina, la corriente no va a ir en fase con la tensión, ¿correcto? La corriente va a ir retrasada. Entonces, si es un circuito inductivo puro, o sea, un circuito inductivo, se va a retrasar la corriente. ¿En cuánto se retrasaba? 90 grados. Ya, listo. Entonces, aquí hay un ángulo, mira. 90 grados. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a la potencia de la bobina, de acuerdo a la potencia de la bobina, a la carga que te genera la bobina, el valor en el cos-phi o el ángulo que vemos aquí va a ser mayor o menor. Entonces, este ángulo se llama cos-phi. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Ahora, si la bobina jala hacia arriba, porque está retrasada con respecto a la tensión, el condensador que estaba adelantado, ¿verdad? Sí, en todo el caso. Entonces, vamos a colocar por aquí el condensador. El condensador lo vamos a colocar de manera invertida, hacia abajo. Correcto. En el caso del condensador está desfasado también en 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Siempre y cuando sea puro. Correcto, siempre y cuando sea puro va a ser en 90. Pero ¿qué ocurre cuando existen los dos? ¿Qué ocurre cuando existen los dos? ¿Qué va a pasar con la corriente? En este caso borramos la de la resistencia, ¿ya? Para no confundirnos. Listo. Existe un circuito bobina y condensador. Van a buscar que atraerse, ¿verdad? O acercarse, o buscar equilibrarse. Entonces, esto va a depender de la capacidad del condensador. Aquí tenemos al condensador y aquí tenemos a las inductancias. Entonces, de acuerdo a la capacidad del condensador,
El condensador jala hacia este lado y la bobina jala hacia el otro lado. O sea, desfasa hacia un lado y el condensador desfasa hacia el otro lado. Entonces, la fuerza con la que desfase va a depender de la carga, ¿no? Entonces, un ejemplo, en el cual podemos apreciar un ejemplo bien sencillo. Miren cómo se da esto, ¿ah? en las aplicaciones. Vamos a dibujar por acá, color negrito. Yo tengo un motor. A mí me ha pasado esto y lo he comprobado. Tengo un motor. Su consumo normal de placa es 5 amperios. ¿Correcto? Este motor trabaja con un condensador en la bobina de arranque, o sea, se compensa ahí. Vamos a colocarlo así, de esta manera. La capacidad del condensador de fábrica es de 15 microfaradios. Vamos a colocarle ese valor. 15 microfaradios. Consulta, ¿el motor en el interior qué cosa tiene? Bobina. Ajá, y las bobinas son inductancias, ¿verdad? Entonces todo motor tiene COSFI. Correcto, tiene bobina, tiene COSFI. Bien, de placa, repito, de placa es 15 microfaradios. Consumo de corriente normal es 5 amperios. Pregunta, si yo lo arranco al motor sin condensador, ¿qué va a pasar con la corriente? Yo le quito el condensador. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Qué va a pasar con la corriente? Se va a elevar. No, se va a apagar. Se va a elevar la corriente. Se va a elevar la corriente. ¿Producto de qué? De que solamente tenemos inductancia. ¿Correcto? Solamente tenemos inductancia. Como solamente hay inductancia, el ángulo, ¿qué va a pasar con el ángulo? Va a crecer. Ajá, va a crecer. Entonces, si crece el ángulo, no es que te vas a acercar a 1 en el COSFI, sino que tu COSFI va a disminuir. ¿Correcto? Si antes era 0.7 o 0.8, ahora va a ser 0.1, ¿no? 0.1. ¿Correcto? 0.1. Va a disminuir. Entonces, el ángulo se va a abrir, disminuye tu COSFI. Ahora, en el caso del... Miren, vamos a decirte que esta es una recta neutra, ¿no? De la tensión. Aquí está, para que el COSFI sea 1, la corriente y la tensión deben estar alineadas, ¿no? En caso de una resistencia sí están en 1. 0,1. Bien. Ahora, ¿qué ocurriría? Ya sabemos que de esta manera influye, ¿no? ¿Y qué ocurre con la corriente? Se eleva, ¿no? De repente te va a consumir 7 amperios. Como ejemplo. ¿Y qué ocurriría si yo por ahí no tengo el condensador de 15 microfaradios y le coloco uno de 18? ¿Se quema? No. Si antes la corriente se fue hacia arriba, bueno, hay bobinas, sí, pero la reactancia capacitiva es mayor que la inductiva. Se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Sí, disminuye. No, se va a ir hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Mira, aquí, esta es la recta de 1, claro, la inversa, pero ojo, no es ni negativo ni positivo, se sigue manteniendo como una cifra contable. O sea, no vamos a decir que no es negativo ni positivo, ¿no? Sino que en este caso vamos a tener más reactancia capacitiva. Y tu COSFI, tenemos acá también el ángulo, ¿verdad? El COSFI. Va a crecer, pero en una zona inversa. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir con tu corriente? ¿De cuánto sería? ¿5 amperios? No. No más, 7. Claro. Ojo, es un valor
referenciada, no es que estés exacto, sino que yo les doy a entender esto. ¿Por qué les digo esto? Porque esto realmente ocurre. Cuando vas a comprar, se te malogró el condensador del motor. Mira, acá tengo un condensador. Voy a tomarle foto. Ya. Un momento. No se mueva, ¿ah? ¡Que te calles! Ahí he enviado una foto al grupo. Pregunta, ¿ustedes ven la capacidad del condensador? ¿Se ve ahí? Busquen microfaradios. No se ve, está todo borrado, ¿no? Está viejito. ¿Correcto? Jóvenes, confirmen, enviado una foto al grupo. Sí, está así medio borrado. Está borroso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí siempre cometen un error varios técnicos. Llegan, el motor es creo de tanto caballaje. Colócale ese condensador nomás, porque no sé qué capacidad es. Para eso tú tienes que recurrir a ver las características del motor. No, la potencia, y con eso ya seleccionas. Entonces, ojo, tú tienes que ver el consumo de corriente, que esté acorde a la placa. Entonces, si tenemos si el condensador no tiene la capacidad suficiente, tenemos mucha reactancia inductiva. Si el condensador es muy grande, tenemos mucha reactancia capacitiva. Y el COSFI va a variar. Y también se va a observar cambios en la corriente, se va a elevar la corriente. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El COSFI es muy importante. Muy bien, vamos a retornar. Un momento. Repito, tengo ahí dos videos, vamos a ver el de 11 minutos, el otro es como 30 minutos. Bien, solamente el de 11, iniciamos el link, el otro link se los voy a dejar también en el grupo. Iniciamos, jóvenes. Bien, jóvenes, estamos de retorno. Confirmen. Sí, instructor. Muy bien, vimos en el video el uso de un multímetro analógico. Cuando vayan a practicar y a trabajar, se van a encontrar con estos multímetros también. Entonces, no solamente digitales.
también el análogo. Vimos que para hacer mediciones siempre hay que calibrarlo, ¿no? Es necesario. En los multímetros analógicos también la lectura es más exacta en relación a las variaciones en el tiempo. O sea, si los valores de voltaje o corriente son pequeños y van variando en el tiempo, ahí podemos ver las oscilaciones. En un digital a veces no se puede ver eso. Mejor dicho, no se puede ver eso, solamente cambios de estados. Muy bien, vamos a ver el siguiente video. Es en relación al uso de la pinza amperimétrica. Bien, este video sí dura un poquito, 27 minutos, pero sí es necesario. Bien, iniciamos. Muy bien, jóvenes, vamos retornando. Jóvenes, vamos retornando. Listo. Muy bien, voy a armar el circuito. A ver, hay ejercicios por desarrollar, pero para desarrollar ahorita nos va a tomar mucho tiempo. Primero vamos a hacer el circuito en el multisync y luego le dejo ejercicios. Avanzamos todo lo que se puede aquí, ¿correcto? Bien, a ver un momento, voy a compartir pantalla. Escritorio, sonido, equipo. Muy bien, ahí tenemos un circuito para realizar. Vamos a realizarlo y luego vamos a hacer variaciones para ver el factor de potencia, ¿ok? Acá tenemos al multisync. Entonces, corriente alterna. Ya ver la tierra. Por aquí está el batímetro, multímetro, generador de funciones, osciloscopio, batímetro, ahí está. Y vamos a colocar por acá una resistencia. Bien, le damos doble clic. Listo, jóvenes, indíquenme cómo debo conectarlo. El de voltaje en paralelo y el de corriente en serie al circuito. Ya, O la listo, vamos a... resistencia en este caso. Ya, primero que todo vamos a armar el circuito normal, ¿ya? El simple. Está. Ahí está. Listo. Entonces, el del voltaje en paralelo. Muy bien. Y el de corriente que está acá, en serie. Entonces, este podría ir aquí. Aquí abrimos. Listo. ¿Está bien? Vamos a comprobar. Vamos a bajar el voltaje. Colocarle 50. Y comprobamos. Ahí está, se está desarrollando una potencia de 2.5
watts. Ya, 2.5 watts, factor de potencia igual a 1. ¿Qué podemos hacer para comprobar la variación del factor de potencia? A ver, díganme qué podemos hacer. ¿Qué podemos colocar, a ver, para comprobar? Vamos a buscar por aquí una bobina. Inductor. A ver, ¿qué ocurre con una bobina? 0,6 microhenrios, 1 milihenrio. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a girar esto, ya. Vamos a conectarlos en serie, ¿ya? Habrá variación, vamos a comprobar. No hay variación, es pequeñito, ¿no? Es muy pequeñito. Vamos a comprobar. Debe haber variaciones. Sí hay variación. Muy bien. ¿Se está comprobando que hay variación en el factor de potencia? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿hay variación en el factor de potencia? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a colocar un condensador, a ver qué ocurre con un condensador. 0.46, capacitor. Vamos a colocar este que es este, no tiene polaridad. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a borrar esto y lo vamos a conectar en serie. A ver qué ocurre. Colocamos un condensador. 5 henrios, 1 microfaradio. ¿De cuánto es el COSFI? 0.467, ¿verdad? Damos play. 0.467, 0.79. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo con el COSFI? Ha subido. Subió, ¿verdad? O sea, se está acercando a 1. Lo está compensando. Vamos a variar nuevamente el condensador. Miren qué ocurre cuando hay mucha... vamos a ver las variaciones, ¿ok? Vamos a subirlas a 4. Uy, bajó, ¿verdad? Vamos a colocar los 2 micros. ¿Quién está activo su audio? Vamos a explicarlo. Porque le han dicho las 2 y han llegado a las 4. ¿Sí? Play. 0.86. Se acerca a 1, ¿verdad? Se está acercando más. En el estaba en 0.7. Vamos a aumentar a 3. Ya no. Y miren, la potencia disminuye. ¿Ven la potencia? 1.2. Cortamos. Le colocamos nuevamente 2. 1.238. Ajá, miren la potencia, 1.88. ¿Correcto? Perdemos potencia y el ángulo crece. Ganamos potencia y el ángulo disminuye. Si se acerca a 1, cierra completamente. Entonces, si estamos en 2, le vamos a colocar aquí 2.2. Allá estamos en stop. Play. Es mucho, ajá, todavía estamos bien, pero miren, la potencia está cayendo, ¿no? O sea, nunca es perfecto, correcto, nunca es perfecto. Está cayendo la potencia, 0.82, vamos a moverlo otra vez. 2.3.
0.8. Stop. Nos pasamos de frente a 2.5. A ver qué ocurre. Ah, mucho, ¿verdad? 2.42. Mucho también. Entonces en 2.4 creo que queda. A ver. Sí, en 2.4 vamos disminuyendo. 0.78. Punto 3. Ahí mejor, ¿verdad? 0.8. Correcto, ahí está mejor. Ahora, como les comentaba, ¿no? Si la capacidad aumenta, ya el cost fee ya también se va para el otro lado. Entonces, miren, vamos a elevarlo mucho más. Vamos a colocarle 8. O sea, está sobredimensionado el condensador. Stop. Play, vamos a ver qué ocurre. Muy bien, ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué ocurrió? Aumentó. Disminuyó el factor de potencia, miren, 0,5. ¿Y qué pasó con la potencia? Disminuyó. Aumentó. La potencia ha disminuido. Está en milivatios. En milivatios. Miren, cuando yo coloco aquí los 3 micros. 3 micros. Miren cuánto de potencia se desarrolla. 1 punto, ¿ven? 138 watts. Sí, pero ahí aumentó 1.2, aumentó la potencia activa. Estos vatios nos representan la potencia activa. ¿Correcto? El factor de potencia es el ángulo. Y ahora, ¿dónde está la otra potencia para que llegue a su potencia total? Es la potencia reactiva. Ahora miren, vamos a cambiar nuevamente los valores. Y vamos a colocarle 4. Creo que estaba en 4 antes. No, mucho. Stop. En 2.5. Sí. ¿Qué pasaría si el condensador lo pones en paralelo a la bobina y la resistencia? Porque no es que cuando hacen corrección de factor de potencia el capacitor lo ponen en paralelo. Sí, también. Vamos a probar. Hay circuito serie y paralelo. Pero en el caso de la compensación lo ponen en paralelo. Solamente que acá estamos colocando un circuito en serie para ver cómo se... Un momento. Bien, aquí estamos colocándolo en serie y lo que quería mostrarles es cómo varía, ¿no?, el factor de potencia en relación a la capacitancia y la inductancia. Muy bien, vamos a colocarlo en paralelo. 0.46. Vamos a variar aquí el valor. Vamos a colocarle 5. A ver qué ocurre. Se mantiene 0.46. Paralelo de inductancia 0.8. Pero miren la potencia. ¿Correcto? Bueno, lo dejamos ahí porque nos va a faltar tiempo. Allá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos por acá. Ya. Vamos a dejar de presentar. Sí. Bien, vamos a... ir a la diapositiva.
Muy bien, como hemos podido apreciar, para mejorar el COSFI tiene que haber un balance, ¿no? Un previo cálculo para saber qué capacitancia, ¿no?, debemos de colocar en relación a la inductancia del circuito. No podemos colocar por colocar, ¿no? De repente es mucha capacitancia y no va a mejorar el factor de potencia. Y vemos que también influye sobre la potencia, ¿no? La potencia cae, la potencia activa, ¿no? La potencia útil cae. Aparece otra potencia que se llama potencia reactiva. Vamos a avanzar por aquí, nos encontramos acá. Muy bien, corriente alterna. ¿Listo? Corriente alterna. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el comportamiento de la corriente. Vamos a encontrar fórmulas, como la fórmula para hallar la frecuencia, ¿no? El tiempo de una frecuencia, el tiempo de un solo ciclo, para hallar también la frecuencia, para hallar la velocidad de propagación, frecuencia circular o la frecuencia de resonancia. También podemos hallar el número de polos en el caso de un motor, velocidad de giro. Aquí también vamos a encontrar fórmulas para hallar el valor pico, el valor efectivo en la corriente. Muy bien, entonces vemos aquí también otro ejemplo, un ejemplo ya de desarrollo de ejercicios, aquí está, en el cual podemos apreciar cómo hallamos la frecuencia de la corriente alterna generada por un generador. Vemos cómo hallar la frecuencia circular, la duración de oscilación, la duración de la onda. Muy bien, ya están copiando la información. Entonces luego vamos por aquí nuevamente a las conversiones, ¿sí? Conversiones y luego ejercicios, ¿no? Hallar por frecuencia circular, duración periódica, qué valor tiene la frecuencia de la señal, correcto, hay varios ejercicios. Entonces vamos a formar grupos, les voy a alcanzar el archivo, vamos a formar grupos, van a coordinar, se van a repartir toda la información, o sea, las preguntas, los ejercicios, para que luego me envíen de manera grupal, todo desarrollado. Vamos a avanzar, acá tenemos más ejercicios y por acá tengo otros ejercicios más para reforzar. Muy bien, acá hay un cuestionario, el cual también deben de desarrollar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nada más. Les voy a enviar ahorita el archivo, ¿correcto? Vamos a ir formando grupos. Solamente vamos a formar 2 grupos. Muy bien, iniciamos.